Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Luz verde a la reforma pensional. El Ministerio de Hacienda certificó hoy que el proyecto pensional presentado al Congreso es sostenible financieramente. Además, aseguró que tendrá positivos efectos en varios aspectos sociales. Analizaremos el tema con Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Golpe a los emprendimientos. Varias agremiaciones y expertos advierten que la reforma laboral tendrá graves impactos sobre la subsistencia de los nuevos negocios. Analizaremos este tema con Camilo Mojica, miembro fundador de la Asociación de Emprendedores. El futuro del transporte público de pasajeros. En los próximos años el país espera masificar el uso de los buses que se mueven con hidrógeno. Las autoridades presentaron hoy el primero de estos vehículos. Les tenemos todos los detalles. Comenzamos esta emisión hablando del pronunciamiento del Ministerio de Hacienda sobre la reforma pensional. En su declaración, el Ministerio señala que el proyecto es viable financieramente, en contravía de lo que dicen muchos expertos acerca de esta iniciativa. Algunos consideran que aumentaría el déficit pensional a cargo del Estado. Doctor Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está? Gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Bueno, doctor Pardo, la semana pasada muchas entidades, como por ejemplo ANIF, Asofondos, decían que este proyecto de ley, este proyecto de reforma pensional, aumentaría el pasivo pensional en Colombia. Y hoy el Ministerio de Hacienda, ya con cifras concretas, con cálculos concretos, dice o habla de otro indicador, que no sé si el pasivo pensional sea lo mismo a déficit pensional, pero dice que ese déficit disminuiría con el tiempo y con el proyecto. Antes de hablar de las cifras, no sé, quedamos como en la mitad. ¿A quién creerle? ¿A los sectores privados que hacen parte del sistema pensional o al gobierno nacional, que es quien presenta el proyecto de ley? Bueno, es una muy buena pregunta y creo que hay que aclarar que acá hay dos intereses contrapuestos. Unos intereses que quieren exagerar los costos de la reforma y otros intereses que quieren exagerar los beneficios de la reforma. Y es importante que para que haya claridad sobre la sostenibilidad financiera de largo plazo, todos hablemos el mismo lenguaje y tengamos acceso a los mismos datos para hacer los cálculos de manera correcta. Y es que de pronto unos están agarrando unos datos que otros no están agarrando, ¿o cómo es que están haciendo esos cálculos para que en el caso del sector privado digan que el déficit va a crecer y el gobierno nacional diga lo contrario, que el déficit va a caer? Yo estoy de acuerdo con el pronunciamiento del Ministerio de Hacienda en el sentido de que algunos cálculos, como los de ANIF, sufren de deficiencias metodológicas y no tienen en cuenta, por ejemplo, los ingresos que obtendría Colpensiones por el concepto de traslados. Dicho eso, es muy preocupante que el comunicado que saca el Ministerio de Hacienda hoy parece estar basado en un articulado que no corresponde a lo que fue radicado en el Congreso. Acá es muy difícil explicar ciertos detalles técnicos, pero es que el diablo está en los detalles. Cambiando un párrafo de un artículo de la reforma puede cambiar significativamente la sostenibilidad financiera del sistema. Y parece que lo que presentó el Ministerio de Hacienda hoy no corresponde con el articulado que se radicó, en particular con el artículo 24. Claro, el ministerio habla de una cifra en valor presente neto y ahí se empieza uno como a enredar un poquito, ¿no? Al año 2070. Y dice el ministerio que sin la reforma, es decir, si no se aprobara este proyecto, el déficit del régimen de prima media, que tengo entendido es el que administra Colpensiones, llegaría al 67,5% del PIB. Pero que si se tramita y se aprueba esta reforma pensional, ese déficit del régimen público sería del 55,2% del PIB. ¿Ustedes desde el Observatorio Fiscal creen que es posible que se dé una reducción en este sentido? Es que depende de un elemento muy importante. Depende de un elemento de la reforma que se llama el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Y este fondo es un fondo de ahorro público, pero cuyo objetivo es que el ahorro de la economía no disminuya. Claramente esta reforma hace que buena parte del ahorro que ahora es administrado
privadamente vaya a ser administrado por Colpensiones. Y lo que es fundamental es entender qué tan rápido se va a gastar ese ahorro. Si se guarda ese dinero y se obtienen retornos financieros para después pagar las pensiones, el sistema se hace financieramente sostenible. Pero si ese dinero comienza a gastarse de manera muy rápida, se pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. Y desafortunadamente, Minhacienda presenta unos cálculos basados en una versión del artículo 24 que no fue la radicada. Adicionalmente, la exposición de motivos del proyecto de ley radicado solamente tiene proceso hasta el 2052. Y es muy importante que la reforma y la exposición de motivos tenga un cálculo de los flujos no hasta el 2052, sino al menos hasta el 2100, porque esto es una reforma que afecta no solamente a las generaciones presentes, sino a las generaciones venideras. No, increíble, ¿no? Todo lo que está en juego en una reforma que estamos aprobando o que se estaría aprobando en este momento, cómo impactaría a las generaciones futuras. Aquí está precisamente ese tema del fondo de ahorro pensional que se va a crear, es un fondo público que se va a crear dentro de esta reforma pensional. Y habla el Ministerio de Hacienda dentro de los cálculos presentados hoy que ese fondo tendría un stock, por decirlo de alguna forma, de unos 124 billones de pesos de aquí al año 2030. ¿De dónde sale esa plata? Y no sé si de pronto ustedes están de acuerdo con esta cifra. Es que claramente nosotros tenemos que hacer unos cálculos basados en lo que fue radicado en el Congreso, no en lo que el Ministerio de Hacienda dice en un pie de página que fue un error. Y claramente en la versión radicada en el Congreso no se va a alcanzar ese stock porque el dinero del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo va a gastarse de manera demasiado rápida. Es decir, mejor dicho, esta plata saldría de toda la gente que obligatoriamente se va a ir de los fondos privados, ¿verdad?, hacia Colpensiones. De ahí saldría este fondo. Pero es que hay una duda bien grande. Si esa plata, todo ese dinero que se iría de las cotizaciones futuras, se va a ahorrar efectivamente o parte de ese dinero se va a gastar, por ejemplo, en el Pilar Solidario, entregándoles más de 200.000 pesos mensuales a los adultos mayores desprotegidos. Esa es la pregunta clave. ¿En qué se va a gastar el dinero del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo? Porque si se va a gastar exclusivamente en las personas que van a entrar al régimen nuevo, pues básicamente el fondo cumple su función de financiar el nuevo régimen. Pero el gran temor es que en la versión radicada pareciera que parte de los ingresos del fondo van a ser utilizados para pagar las pensiones de las personas que hoy están en el régimen de prima media. Y así claramente hay un riesgo de sostenibilidad del sistema pensional. Entonces, lo que más o menos le entiendo, doctor Pardo, es un tema complejo, ¿no? Lo que más o menos le entiendo es que si se ahorrara toda esa plata que se va a pasar, desde los fondos privados hasta Colpensiones, seguramente se alcanzaría una cifra, un stock como el que indica el Ministerio de Hacienda. Pero si se empieza a desacumular, a gastar rápidamente esa plata, es posible que no se obtenga esa meta y por eso hay una gran duda. Bueno, le quiero preguntar por unos temas de pronto un poquito más sencillos de entender y están relacionados con el impacto social de esta reforma pensional. ¿De dónde cree usted que salen estos números? Dice el gobierno nacional que la reforma pensional va a reducir la pobreza moderada en un 50% y la pobreza extrema en un 85%. Para ciertos grupos poblacionales esos datos son ciertos. Hay que tener en cuenta que por construcción el auxilio del Pilar Solidario está diseñado para cubrir la línea de pobreza extrema. Por construcción el Pilar Solidario va a ayudar con esos indicadores. Es decir, si una persona hoy que no recibe ningún ingreso le llega con esta reforma pensional, imaginémonos que aprueban en el Congreso este proyecto, empieza a recibir 223.000 pesos mensuales esa persona, ¿se puede decir que inmediatamente sale de la pobreza extrema? Correcto, salen de la pobreza extrema. Y ese cálculo, pues, ¿cómo sale? No sé, porque me causa mucha curiosidad. No, pues es que sí, vivir con 223.000 pesos, ¿no? Es complejo. Es muy difícil. Es un estándar internacional que se utiliza y se utiliza para Colombia. Ciertamente es muy insuficiente para tener una vida digna, pero es la definición técnica de línea de pobreza extrema. Doctor Pardo, tengo entendido que ustedes esta semana, no sé si es mañana, que finalmente programaron un evento para hacer algunas observaciones sobre la reforma pensional. ¿Nos puede adelantar algo? Por supuesto, queremos hacer muchas recomendaciones.
El umbral a partir del cual las cotizaciones van al componente de ahorro individual sigue siendo muy alto. Es necesario que ese umbral sea más bajo. Y hay un detalle técnico muy importante, y es que ese umbral está indexado por salarios mínimos. Y dado que el salario mínimo rápido, en el largo plazo nos vamos a estar moviendo a un régimen de reparto y no un régimen de ahorro. Y lo que necesitamos en el contexto de una población que va envejeciendo es depender más del ahorro y menos del reparto. Es decir, que ese pilar contributivo debería quedar en ¿cuántos salarios mínimos? En el proyecto quedó en 3 salarios mínimos. Debería ser de 2 salarios mínimos y 2 salarios mínimos del 2023, no de los salarios mínimos vigentes. Ah, entiendo. Entonces, al final, su propuesta más o menos indicaría, y por supuesto estaremos pendientes mañana al evento, de que los primeros 2 millones de ingresos, para esas personas, sus primeros 2 millones, obligatoriamente queden en Colpensiones, coticen en Colpensiones. De ahí para arriba podrían estar en los fondos privados, ¿sí? Algo más de 2 millones irían a Colpensiones, el resto irían a los fondos privados. Doctor Pardo, muchas gracias por la explicación. Que tenga una feliz noche y que les vaya bien mañana en el evento. A ustedes, mil gracias. Pues todos los analistas hacen números, sacan la calculadora por estos días para medir el impacto de esta reforma pensional, que tiene unos aspectos sociales muy interesantes, muy aplaudidos, pero que genera dudas por el lado fiscal, por su sostenibilidad en el tiempo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuánto dinero en préstamos tiene colocado el Banco Agrario. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. La Cámara de Comercio Colomboamericana advirtió que la reforma laboral afectará a miles de pequeñas y medianas empresas en el país debido a los sobrecostos que generará. Veamos las explicaciones de su presidenta María Claudia Lacutir. Si hay algo que uno ve en la necesidad de país es cómo los temas laborales se ponen al día, pero se ponen al día con las nuevas necesidades. Y las nuevas necesidades que requieren sectores como el sector turismo, que estamos en este momento hablando. Y el sector turismo, ¿qué requiere? Requiere de recurso humano que esté capacitado, pero que tenga la posibilidad de tener múltiples empleos, porque esa es la posibilidad que da el turismo. El turismo no solamente le da el empleo de una jornada laboral, sino que le da la posibilidad de también tener empleo para tener mayor recurso por parte de las personas, de todos los colombianos. Lo que hace la reforma laboral en este momento es limitar eso, porque uno no ve por ningún lado en la reforma laboral la posibilidad de ponernos al día con las necesidades de las nuevas industrias. No están presentes, y no podemos dejar que los temas como las jornadas laborales por hora, por ejemplo, que en turismo son tan importantes, la jornada también que le permita al empresario emprender. No hay la posibilidad de que se tenga un emprendimiento. Y el emprendimiento es vital para el desarrollo turístico. Y no solamente el desarrollo turístico en las grandes ciudades, no. En los temas de naturaleza y en los temas de cada uno de los municipios que puedan desarrollar un emprendimiento por parte de las comunidades. Realmente es un tema, y me acojo al llamado de Jorge Bedoya en este sentido, de hacérselos a ustedes, porque sí hay una necesidad de involucramiento por parte de todos los sectores que generan un desarrollo económico, y en ese sentido los gobernadores son importantes, en el tema de turismo, de cómo nos ponemos al día con una norma laboral que permita el desarrollo de las nuevas industrias, el desarrollo del turismo, el desarrollo del emprendimiento. ¿Qué va a pasar con los jóvenes y los nuevos formatos de empleo para los jóvenes si lo único que se está tratando de hacer con la reforma laboral es el mantenimiento de los empleos que actualmente hay, no la creación de nuevos empleos? Hay muchas variables dentro de esto que son importantes, que para el turismo va a ser vital y que se va a ver frenada de una forma importante. Pero si las pequeñas y medianas empresas sufrirán aparentemente los efectos de la reforma laboral, el golpe sería mucho más dramático para los emprendimientos del país. Al menos así lo advierten varios gremios como la ANDI, FENALCO y la propia Confecámaras. Doctor Camilo Mojica, miembro fundador de la Asociación de Emprendedores. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, doctor Mojica, sabe que yo siempre, antes de hablar de todo esto, siempre he tenido la inquietud de saber
qué es un emprendimiento, ¿no? Porque me he encontrado con gente que dice, no, mire, mi emprendimiento es ese porque llevo 4 meses montando tal proyecto. Pero también me he encontrado con gente que dice, llevo 20 años y este es mi pequeño negocio, este es mi emprendimiento. Para todos estos efectos, ¿un emprendimiento se debe medir por la vida del proyecto o por qué tan grande o pequeño es un negocio? Pues eso es algo que incluso al interior de la asociación discutimos bastante porque hay empresas bastante grandes de muchos años de constitución, con niveles elevados de ingresos y demás, que se siguen llamando emprendimientos. Para nosotros un emprendimiento pues básicamente son empresas pequeñas que arrancan. Lo que pasa es que la idea del emprendimiento pues es una idea romántica que yo creo que no es medible. Si usted siente que su empresa sigue siendo un emprendimiento es porque así es, porque usted todos los días se levanta a trabajar por ella y día a día es empezar una nueva labor, entonces siento que no es como que tenga un significado muy concreto. Entiendo, entiendo. Ahora, cuando ustedes hacen unas advertencias sobre la reforma laboral que se radicó hace unos días, ¿se refieren a estos emprendimientos nuevos, compañías, pequeños negocios que apenas están arrancando? Específicamente sí, porque la asociación sí tiene, digamos que un segmento que agrupamos específico y son empresas, digamos, bien pequeñas. Estoy hablando de 2, 3 o 4 personas con ideas muy puntuales que arrancamos a trabajar con las uñas y que nuestros empleados incluso son en algunas ocasiones nuestras mismas mamás, papás, tíos y personas cercanas que nos ayudan y que le apoyan y le apuestan a una idea inicialmente. ¿Y cómo entonces esta reforma laboral impactaría, no sé, para bien o para mal, estos nuevos negocios, estos pequeños negocios que, como usted dice, arrancan con las uñas, en muchos casos negocios familiares donde está, digamos, participando el núcleo de la familia? Pues muchas entidades como Global Entrepreneur Monitor han resaltado, digamos, que el papel de las empresas y emprendimientos para la reactivación económica después de la crisis de la pandemia en Colombia. Para nosotros es bien delicado ver, digamos que entre líneas la reforma, porque efectivamente cuando uno se empieza a sentir que sale de esa catalogación de emprendimiento y se da cuenta que, digamos que van siendo más las responsabilidades y se da cuenta que esta reforma está enfocada en sistemas laborales del trabajo y de décadas pasadas, es muy complejo salir de eso para tomar responsabilidades y decir voy a contratar a otra persona, voy a contratar a otra persona, necesito a otra persona, pero las responsabilidades que adquiero con eso son estas, estas y estas. Entonces, no solo para empresas como Rappi, pues que ya no es un emprendimiento, pero son empresas supremamente grandes, esta inestabilidad legal hace que efectivamente no solo empresas chiquitas como nosotros, sino empresas incluso como Rappi se cuestionen el modelo actual. Claro, nos decía esta mañana Rappi en una entrevista pues que los sobrecostos, y por eso le voy a preguntar a usted por los sobrecostos, de vincular formalmente la nómina a esta aplicación, pues tendrían un gran impacto sobre esta compañía. Pero para empresas más pequeñitas, ¿a ustedes qué les preocupa? ¿Que el horario arranque, el horario nocturno desde las 6 de la tarde, no sé, el sobrecargo dominical o regresar al 100% del recargo dominical, los mayores costos para despedir personal? ¿Qué es lo que particularmente les generaría dificultades? Las generaciones actuales incluso están buscando no tener trabajos tan estables. Entonces eso pasa con la gente que actualmente se están contratando en emprendimientos pequeños, que es gente que se siente incluso mucho mejor si está bien retribuido, pero no tiene una obligación incluso contractual tan directa con el empleador, sino que lo hace incluso por trabajos o objetivos específicos. Entonces, ahí está el tema, que no solamente no se está mirando que al empresariado no le gusta tanto la reforma, sino que incluso al mercado laboral que viene saliendo nuevo de universidades y demás, tampoco le va a parecer algo bueno. Entonces el hecho de atar a una persona a un puesto específicamente no es tan positivo incluso tampoco para los trabajadores. Digamos que dentro del emprendimiento puede haber de todo, pero no es que el grueso sean empresas que contratemos o tengamos horarios laborales tan extensos, es decir, que ese no sería, digamos, como el punto de nuestras observaciones, sino más que sentimos que el enfoque es de épocas pasadas y no se está enfocando en efectivamente mirar
lo que la gente quiere como un puesto de trabajo digno hoy en día. Pero me parece estar escuchando también un poquito digamos, la preocupación de Rappi. Ellos dicen que muchos de sus repartidores rapitenderos pues tienen esta alternativa flexible porque se pueden conectar cuando quieran y que inclusive muchos de ellos, si deben estar obligatoriamente sentados 8 o 10 horas al día, no sé, las que se identifiquen, pues tal vez no les llamaría la atención estar vinculados de esa forma. ¿Ese mismo problema podrían tener ustedes? Es decir, que se pierda esa flexibilidad para los emprendedores. Totalmente, y no solamente para los emprendedores, sino como te acabo de decir, pues para la gente que se quiere vincular a nuestros proyectos. Entiendo. Hay unas cifras que reveló este fin de semana, doctor Mojica, la ANDI, pues ellos desde el gran empresariado tienen también sus preocupaciones. Hablan de un sobrecosto en las nóminas de 40 billones de pesos y hablan también de más de 400.000 personas que podrían quedarse sin un empleo si se llegara o podrían quedar desempleadas si se llegara a aprobar esta reforma laboral. ¿Ustedes tienen alguna medición en números de cuál podría ser el impacto sobre el emprendimiento del país? No sabemos como tal en temas del desempleo, pero hemos hecho estimaciones de aumento en costos para nosotros entre el 30 y el 40%. Y resulta que generalmente cuando tú ves los estados financieros de cualquier empresa, actualmente incluso con el estatuto laboral que existe actualmente, ese gasto de personal es el más alto siempre, lo cual ya de entrada quiere decir que efectivamente el empleado es el core del negocio y es lo que más consideramos importante dentro de las empresas nosotros. Hay algo que nos preocupa también bastante y es el hecho de que efectivamente para cualquier proceso en el cual uno quiera prescindir de la labor de un empleado o ellos se quieran incluso ir, el proceso termina siendo mucho más engorroso y costoso que un simple acuerdo con el empleado. Entonces, a eso vamos. Básicamente es algo que nos preocupa mucho. El año pasado todavía una cifra, más de 310.000 empresas fueron creadas en el país. Ya cuando una empresa decide crearse es porque efectivamente llega a un punto en el cual o necesita hacerlo por temas contractuales de negociación con alguna empresa o cliente grande, o porque efectivamente ya quiso dar el paso porque le está yendo bien. Eso va a desincentivar a que efectivamente las empresas den ese paso, porque hay muchos emprendimientos que arrancan solos. Una vez me decía un profesor contador, decía: Camilo, no cree empresas para vender empanadas, sino hasta cuando usted tenga la empresa que ya vende empanadas, porque en últimos toda esa carga que uno se lleva adelante no la tiene incluso ni siquiera en cuenta, y uno cuando arranca a hacer una empresa no sabe todavía cuánto vale un empleado, no sabe cuánto le va a costar tener un contador. Entonces la idea es que inicialmente uno, para decirle algo emprendimiento, tiene que empezar a vender lo que cree que va a vender, para luego sí poner el letrero y prenderle las luces a ese letrero. Usted acaba de mencionar una cifra que es muy interesante: el número de empresas creadas cada año, más de 300.000 unidades productivas, pero no son las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas se crean muy poquitas, la gran mayoría son pequeños emprendimientos, pequeños negocios. Y hay un tema bastante interesante porque está primero de ese lado la cifra de creación, pero también hay una cifra de mortalidad empresarial, los que van quedando por el camino, y no sé, creo que hay un umbral crítico después de 2, 3, 4, 5 años en que si uno logra pasar la página, pues sigue adelante con sus negocios, porque muchos, la gran mayoría, se quedan en sus primeros 2 o 3 años y fracasan. ¿Esa reforma laboral impediría o dificultaría más pasar la página, llegar a ese umbral que los convierte como negocios exitosos? Sí, totalmente, porque en últimas lo importante de un negocio es que genere ingresos, para que uno de ahí para abajo en el estado de resultados pueda mantener sus empleados, absolutamente todo el negocio funcionando. Y fíjate una cosa muy interesante, es que aquí no estamos hablando solamente de la reforma laboral, sino que las empresas ya de entrada están combatiendo con la tributaria, se viene una pensional, tenemos cifras de inflación de 2 dígitos. Entonces, digamos que el escenario al interior del país ya está poniendo, digamos, como unos ingredientes que hacen difícil el hecho de tomar la decisión, incluso de decir uno, bueno, me voy a medir a emprender, que la generación emprendedora que se viene en Colombia ha salido también en muchísimos artículos, es grandísima y es súper admirable. Nosotros estamos como en ese ambiente de emprendimiento, es muy bonito ver cómo la gente se le ha medido, pero claro, esto asusta, porque entonces ya no están todos los elementos como estaban antes, que ya de hecho generan bastante incertidumbre, sino que a eso le sumas un montón de cosas que ni siquiera sabes
cómo van a salir, porque en última la reforma pues está en proyecto en discusión, pero al final del día no se sabe. Había leído algunas entrevistas, incluso con el presidente de la ANDI, y él decía que esas conversaciones previas a la reforma que se habían dado, se veía un ambiente positivo en cuanto a que habían recibido de manera muy positiva algunos comentarios de parte de los sindicatos y agremiaciones. Y cuando salió el texto definitivo, pues se dieron cuenta que efectivamente no se habían hecho o tomado esas consideraciones en cuenta. Entonces, es algo preocupante. ¿Ustedes pudieron participar en algunas de estas conversaciones, teniendo en cuenta pues, que la gran mayoría de empresas pues son pequeñas, ¿no? O si no han participado, ¿cuál podría llegar a ser el mensaje para el gobierno si se pudieran reunir o inclusive al Congreso de la República? Claro, teniendo en cuenta esa mayor protección laboral y esa filosofía de la reforma laboral como que es muy aplaudida, pero también para que tengan en cuenta pues todas estas advertencias que hacen los pequeños empresarios. Sí, yo siento que efectivamente cuando uno está buscando proteger al empleado, lo primero que tiene que hacer es generar condiciones buenas para que hayan personas como nosotros que se le miden a hacer empresas. Entonces, en ese orden de ideas, si terminamos dañando esa base que hace que efectivamente distintas personas se le midan a montar una empresa día a día en Colombia, pues está bien oírlos a ellos para que dentro de la cascada los empleados terminen siendo los que reciben los beneficios, sin pensar efectivamente en las empresas como esos monstruos que llegan a comerse al empleado y a explotarlo, porque no es así. Es decir, lo que uno más quiere es que el empleado esté contento para que así mismo se vea reflejado en los números y en el ambiente laboral de cualquier empresa. Entonces creo que ese es un llamado, es ver que efectivamente las condiciones tienen que estar dadas desde la empresa para que efectivamente eso se vea y llegue en cascada a los empleados, a que el empleado tenga plata para salir a comer, tenga plata para salir a hacer mercado, a disfrutar de un parque o cualquier otra cosa. Doctor Mojica, muchas gracias por esta explicación y por contarnos aquí la visión de pequeños emprendedores sobre esta reforma laboral. Que tenga una feliz noche. Víctor, muchas gracias. Bueno, dos proyectos muy controvertidos, la pensional y la laboral también. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son las ciudades del mundo que mejores sistemas de transporte público disfrutan. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros. El Ministerio de Transporte, la Alcaldía de Bogotá, Ecopetrol y la Ministra de Minas y Energía mostraron hoy un bus que funciona con hidrógeno verde. Es el primero de América Latina en usar esta tecnología y se espera poco a poco ir trayendo muchos más a rodar por las calles de nuestras ciudades. Veamos. Con este piloto, que según la Alcaldía de Bogotá cuesta alrededor de 22.000 millones de pesos, se busca para el 2024 reducir el 15% de emisiones de dióxido de carbono de la ciudad, para el 2030 reducir la mitad y para el 2050 llegar a emisiones cero. Estamos muy orgullosos de poderle traer al país esta noticia porque sabemos que la transformación del parque automotor es una de las grandes apuestas de la lucha nacional contra el cambio climático. La alcaldesa Claudia López habló de las proyecciones que se tienen para poner en marcha este bus. Que a más tardar en junio tengamos homologado y certificado ese bus de hidrógeno para que lo podamos tener rodando en las calles de Colombia en julio, a más tardar aquí en Bogotá. Este es uno de los electrolizadores con los que Ecopetrol se inaugura en la producción de energía verde. Joaquín Lozada, presidente ejecutivo de la organización Fanalca, explicó las ventajas de este medio de transporte en comparación a los buses eléctricos que ya funcionan en el sistema de Transmilenio, aunque ambos son cero emisiones. Un bus hidrógeno puede recorrer 450 kilómetros en un solo día o en un día o 2 días, versus un bus eléctrico de los que operamos también nosotros en el sistema Transmilenio, que opera aproximadamente 200-250 kilómetros día. Esta es una de las iniciativas con las que se busca hacer frente a la crisis climática desde la industria automotriz y la transición energética. El hidrógeno verde es clave en la descarbonización. Y ahora nos vamos con esta que es la cifra económica del día. 18 billones de pesos, 18 billones y corresponden al valor de la cartera del Banco Agrario con corte al 15 de marzo de este año. La cifra, según el reporte de esa entidad, muestra un aumento de 6,58% en los últimos 6 meses. En total hay más de 1.050.000 productores del campo beneficiados con esos créditos, especialmente los pequeños productores que han recibido 7,9 billones de pesos en préstamos. Por departamentos, la cartera más grande está en Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Santander.
Y ahora nos vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana. Hoy rompió a la baja la barrera de los 4.700 pesos. Será de 4.686 pesos con 83 centavos, el dólar más barato de los últimos 2 meses. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 4,23%. Se ubicó en $78 con 16 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.955.000 pesos por carga, con el retroceso del dólar. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,08%, acción más valorizada, Preferencial Corfi Colombiana, ganancia de 7,29%, acción que más cayó, Mineros, retroceso de 9,21%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Las siguientes son las ciudades que mejor sistema de transporte público tienen. En su orden son Hong Kong, Zúrich, Estocolmo, Singapur, Helsinki, Oslo y Tokio. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.